Amados, bendiciones. Bienvenidos a Vivir para Cristo. Permítame por favor compartir la palabra de Dios con todos ustedes, en el cual se titula ¿Qué dice la Biblia acerca de la vergüenza y la tristeza? Amados, todo el mundo experimenta una cierta cantidad de vergüenza y tristeza por los pecados cometidos en el pasado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la vergüenza y la tristeza, y hay numerosos ejemplos de personas en la Biblia que experimentaron esos sentimientos negativos. Amados, les preguntaré algo. ¿Puede usted imaginar la vergüenza y la tristeza que vivieron Adán y Eva después de su pecado? Amados, estropearon la creación perfecta que Dios había hecho. Adán y Eva estaban en un mundo perfecto, tenían mentes y cuerpos perfectos y tenían una estrecha comunión con Dios. Cuando eligieron pecar contra Dios, toda la creación de Dios se sujetó a los efectos del pecado, incluyendo enfermedades, deterioro, muerte y separación de Dios por toda la eternidad. Amados, después cada ser humano nació con una naturaleza pecaminosa, la cual es la inclinación natural del pecado. Afortunadamente Dios es soberano y misericordioso, y aún así tenía un plan para redimir su mundo a través de su Hijo Jesucristo y darle a la humanidad una opción para la salvación y la vida eterna con Él. Amados, pero Adán y Eva debieron haber vivido toda su vida en la tierra con mucho pesar por la pérdida de su inocencia y las bendiciones correspondientes. Amados, sabemos que estaban avergonzados de su desnudez. Ellos debieron haber vivido el resto de sus vidas lamentándolo. Después de todo, recordaban el paraíso. Amados, otro ejemplo bíblico de la vergüenza y tristeza es la experiencia del apóstol Pedro. Cuando leemos el libro de Juan capítulo 13, versículo 37 al 38, describe la noche de la traición de Cristo. Justo después de la cena de la Pascua, Pedro le dice a Jesús que pondría su vida por su Señor. Jesús le responde diciéndole que esa misma noche Pedro le negaría 3 veces, incluso sabiendo que conocía al Señor. Más tarde esa noche, por miedo de perder su propia vida, Pedro negó que conocía a Jesús. Después de esto, Pedro negó a Cristo. Salió y lloró amargamente. Eso está escrito en el libro de Lucas en el capítulo 22, versículo 61. Amados, esto quiere decir que Pedro fue restaurado y creció en su fe, convirtiéndose en uno de los fundadores de la iglesia primitiva. Pedro efectivamente fortaleció a sus hermanos después de haber sido perdonado, tal como Jesús lo había anunciado. Amados, mientras que Pedro debió haber vivido con mucha vergüenza y pesar por haber negado públicamente a Cristo, su profundo entendimiento de la persona y obra de Cristo superó su sentimiento de fracaso. Se dio cuenta de que había sido perdonado por la gracia de Dios y dejó en el pasado su tristeza personal para alimentar las ovejas de Jesús. Amados, la Biblia nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados y tenemos fe en el sacrificio y resurrección de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, tal como lo dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Somos limpios de toda nuestra maldad y nuestra salvación está eternamente segura. A medida que maduremos espiritualmente por pasar tiempo con Dios en la oración cotidiana y la lectura de su palabra, nos hallamos amándolo y confiando más en Él. Confiamos en que Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Fíjense algo, nosotros los creyentes sí lamentamos nuestros errores del pasado, pero ese no es nuestro objetivo. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Observen esto. Pablo lo puso de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo puede usted ver en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Amados, la vergüenza y la tristeza son parte de lo que está detrás de nosotros. Debemos aprender a olvidar.
En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, es un gran consuelo para todo creyente que lucha con cosas con lo que es la vergüenza y la tristeza. Escuchen. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amados, somos pecadores, sí, pero somos justificados. ¿Tenemos un pasado vergonzoso? Sí, pero ahora tenemos un futuro mejor. Acostumbrábamos a caminar en la necedad y en la rebelión, pero ahora andamos en un proceso de transición y transformación de vida que Cristo nos enseñó a través de su palabra. Y ahora lo ponemos en práctica. Dios ha perdonado esos pecados por los cuales sentimos vergüenza y tristeza. Amados, podemos avanzar. Escuchen. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amados, que este mensaje llegue a lo más profundo de su ser. Que el Señor los ayude en todo lo que se propongan hacer. Y recuerden que vivir para Cristo es ganancia. Dios los bendiga.